sabía que iba a encontrarme un estado en el que difícilmente iba a encontrar tanto una oportunidad en medios como en el que ser comunicador conlleva riesgos y en el que ser joven también. Antes que nada, tomar en cuenta las juventudes es tomar en cuenta a quien va a tomar el lugar de las personas que están ahorita, uno, en poder, y si no están en poder, van a ser los ciudadanos del mañana que van a sostener la vida económica y social del país. Cuando le impide soñar a un joven, es precisamente cuando el país se detiene, porque se empieza a quedar sin futuro. Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su programa Diálogos por Sinaloa, donde buscamos darle voz a los diferentes perfiles, ópticas y pues hemos tenido invitados, expertos, líderes de opinión y en esta ocasión me siento muy contenta, muy emocionada de que haya aceptado ser parte de este episodio, a quien nos ha representado en el Congreso, en el Parlamento Juvenil, Pedro Vázquez. ¿Cómo estás? Bienvenido a Diálogos por Sinaloa, gracias por aceptar. Yo pudiera estar hablando todo el episodio de ti, porque a tus 24 años, pues has logrado tanto en la academia como en la participación juvenil, pues mucho. Entonces, me gustaría que iniciáramos tú platicándoles al auditorio de Diálogos por Sinaloa, ¿quién eres? En todos los aspectos que nos quieras compartir. Muy bien. Bueno, el Pedro actual no puede llegar a conocerse si no entendemos el conflicto de seguridad ahorita que está viviendo el Estado hace 2 años, que es cuando mi vida da un giro de 180 grados. Inicialmente, bueno, un servidor nació en el estado de Puebla, en el municipio de Jicotepec de Juárez. Ella es mi familia. Cuando tengo 9 años, mi madre viaja a Culiacán. Y ya hicimos vida aquí. Tenemos aproximadamente 16 años viviendo aquí. Por eso, cuando me presento como foráneo, ya me presento como sinaloense por adopción. Claro. Claro. Entonces, tenías 9 años cuando llegaste aquí. Cuando llegué aquí, y exacto. Hoy tienes 24. Exacto. Entonces, inclusive los usos y costumbres de acá de Sinaloa, cuando llego a Puebla de regreso a visitar familia, ya los traigo súper marcadísimos. Entonces, pues es como que allá te dicen sinaloense más de aquí, acá que de allá. Sí, exacto. Fuera. A lo que voy con esto es que en ese entonces yo estaba aspirando a ser sacerdote. ¿En serio? En el seminario, estaba estudiando el seminario, me meto al seminario a los 16 años. 2019 dejo el seminario, me llega la pandemia, suspendo por un momento mis estudios de preparatoria, estudio la prepa en línea como cualquier otro joven en ese entonces durante el encierro de pandemia, y tomo la decisión de estudiar comunicación en 2023. ¿En qué universidad? En la Universidad Autónoma de Sinaloa. En este contexto precisamente, pues durante el tiempo antes de entrar al seminario, pues ya me apasionaban mucho los medios de comunicación, desde el tema de hablar en público hasta el tema de las entrevistas. En algún momento soñaba con aparecer en tele, etcétera, ¿no? Como conductor desenvuelto. Sí, en algún momento llegué a aspirarlo. Ya más adelante fue que la vida me empezó a poner en otras partes que más adelante terminaría desembocando en otros proyectos como el expediente, que es mi podcast. A lo que voy con mi trayectoria es que a raíz del inicio de la famosa narcopandemia, cuando en el conflicto de intereses que hay entre la Universidad Autónoma y el gobierno del estado, no sé si te acuerdas que hubo marchas, el tema de en ese contexto ¿quién muere? Precisamente. Claro. No muere, lo asesina. Ajá. Bueno, el caso está en que se da una consulta que justamente el mismo día que hacen la consulta los mandan a encerrar por la narcopandemia. Ese coincide casualmente. Ajá. Sí. En la política no hay coincidencias. A lo que voy con el comentario es que
nos mandan a clases virtuales y en el encierro, pues yo necesitaba una forma de canalizar mi frustración, porque ni siquiera al gimnasio podía ir. Entonces empecé a enfocarme en la investigación científica. A partir de ahí me empecé a destacar como alumno de excelencia en mi facultad. Tuve la oportunidad de irme a una estancia de 6 meses en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que fue muy fructífera para mi formación académica. Regreso a Sinaloa, no les voy a mentir, no me quería regresar. Sabía que iba a encontrarme un estado en el que difícilmente iba a encontrar tanto una oportunidad en medios, como en el que ser comunicador conlleva riesgos, y en el que ser joven también. A lo cual, aunque Puebla también no es una perita en dulce, preferí estar en Puebla. Mira. Entonces regreso a Sinaloa porque pues no pude transferirme de universidad. Intentaste quedarte Intenté allá. quedarme. No lo por lograste, los siguientes. obligadamente. Mis padres, traté de persuadirlos y me dijeron, no, te regresas. Ni modo, ellos tienen la cartera. Entonces, en esa crisis que posteriormente terminó desembocando en una fuerte depresión, en enero tuve pensamientos suicidas inclusive. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, en ese contexto fue que me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados. Si la vida me había puesto aquí, de regreso, no era en vano. Entonces, empecé a desarrollar habilidades que me fueran a dar peso político de alguna forma. Empecé a alzar la voz, empecé a participar en un movimiento juvenil, empecé a militar dentro de un partido de oposición precisamente, y a partir de ahí, inclusive, pues se me empezaron a abrir las puertas con diversas figuras, que al final de cuentas empecé por desarrollar estas habilidades que llega el Pedro del día de hoy. Entonces la narcopandemia que nosotros conocemos forma el Pedro de hoy. Wow. De no ser por esta crisis, tal vez el Pedro que estaría hoy ni siquiera estaría sentado contigo, ni siquiera tendría un podcast, ni siquiera hubiese asistido a un parlamento juvenil, ni siquiera tendría pantalones para poder también ser oposición juvenil, y tampoco tendría las aspiraciones de representar a jóvenes. Qué chingón lo que acabas de decir, Pedro. Gracias por compartirlo, porque no es tan sencillo a veces abrirnos tal cual somos, y más desde nuestras vulnerabilidades, pero cuando logras hacer esa vulnerabilidad tu fortaleza, estás del otro lado. Así que pues felicidades por enfrentar tu vida y por enfrentar la realidad que hoy a ti y a miles de jóvenes en Sinaloa y en este país pues los tiene sumidos a veces, ¿no? Copados de no poder tener esa libertad para potenciar toda esa grandeza que hay en tu ser. Entonces, felicidades. Muchísimas gracias. Más feliz de tenerte en este episodio. Y ahorita mencionabas que formas parte o militas en un partido. Quiero preguntarte tu opinión sobre los partidos políticos. ¿Cómo los ves? El comportamiento de los partidos políticos aquí en el estado. Bien. En general. En general, mira, hay una visión que considero, soy más pragmático a la hora de hablar de política, porque creo que los partidos son un vehículo a través del cual llegas a la representación, mas sin embargo no son como tal instituciones que representen la narrativa que nosotros vemos normalmente. Esa es parte de la visión maquinaria que por lo regular los medios nos tratan de vender. O, por ejemplo, nos es muy fácil ver las narrativas como buenos y malos, ¿no? Y es muy fácil que lo compremos así. Es más fácil que nos vendan una historia de esa forma. Y así es como, por ejemplo, determinadas narrativas históricas nos las han vendido desde que estamos en primaria, secundaria, que estudiamos historia, y hasta ahorita, ¿no? Es la misma visión que tenemos todo el tiempo. Y a lo que voy con el comentario es que la visión que tengo de los partidos precisamente es que
depende del sector ideológico al que pertenezcas o con el que te identifiques, o inclusive donde te sientas más representado tú como ciudadano. Si es que consideras que un partido te representa como debe, puedes militar en él y representar tus ideales como ciudadano, lo que tú consideras correcto como tu realidad. Yo, por un lado, me considero un ciudadano que está en pro del emprendimiento, que está en pro de las juventudes, que emprendan, que desarrollen sus oportunidades en un país donde las oportunidades no llegan, se crean. Entonces, con esta firme convicción, como joven precisamente, es que considero yo que estoy en el lugar donde tengo que estar por las ideas que tengo. Más sin embargo, hay personas que tienen realidades diferentes y creen que otros colores pueden albergar sus ideales de otras formas, y es completamente válido, es parte de la visión plural de México. Nuestras diferencias nos hacen ser mejores, nos hacen enriquecer nuestras realidades. Pero ¿qué pasa? La narrativa que nos están tratando de vender busca separarnos y confrontarnos, instrumentalizar a la ciudadanía de tal manera que convierte a los partidos políticos en instrumentos casi satánicos. Claro, para que no te acerques, para que no te involucres. Exacto. Donde según ahí pues ya no puedes perseguir tu ideal porque hay que sumarte al tema ideológico de ellos. Lo ves desde una óptica optimista y en realidad así es. Han instaurado mucho la otra narrativa y eso es complejo de pronto abatirlo, pero viniendo desde tu visión tiene una gran validez. Aún con esa visión, ¿tú qué cambiaras? ¿Qué crees que hoy deben cambiar los partidos políticos para contrarrestar esa narrativa, para demostrar que realmente son ese vehículo útil a Sinaloa y a este país? Creo que deberían de cambiar la forma en cómo involucran a las juventudes. Primero que nada, porque antes que nada, tomar en cuenta a las juventudes es tomar en cuenta a quien va a tomar el lugar de las personas que están ahorita, uno, en poder, y si no están en poder, van a ser los ciudadanos del mañana que van a sostener la vida económica y social del país, de la entidad, del municipio. Entonces, si vas apagando esa forma de participar de los jóvenes, si vas apagando esas ideas, e inclusive si buscas minimizar su participación, lo único que vas a lograr precisamente es un estado en el que, por más que lo intentes, no vas a lograr una estabilidad de gobernabilidad. Y eso lo encontramos inclusive ahorita, a la mala lo estamos aprendiendo. Tenemos una narrativa política que constantemente ha minimizado la participación de las juventudes. En el discurso tal vez no, en la práctica sí. Y a lo que voy con esto es que necesitamos un Estado que sea productivo en la operatividad más que en el discurso, porque en los hechos es donde se presentan estos resultados. Porque al final de cuentas, para una clase política, emitir deuda y seguir sacando dinero para seguir malversando cosas, pues es el pan de cada día en cualquier lugar. Es el pan de cada día en cualquier lugar. Pero al final de cuentas, quienes heredan el verdadero infierno y quienes pagan con impuestos esa deuda, somos nosotros los ciudadanos. Entonces, necesitamos precisamente de que las juventudes vayan generando esa transición y se le dé más voto y más peso a lo que pensamos los jóvenes. ¿Cómo sientes que los involucran hoy? Porque si tienen que cambiar la forma de cómo se involucran. ¿Cómo sientes que los involucran? Por lo regular, ¿y cómo crees que debieran? Así, en ejemplos tangibles. Es muy común que los partidos, por lo regular, muevan jóvenes como movilización de masa, como un grupo. Pues lo podemos ver como aves en parvada, como los pichones del parque, por ejemplo. Forman un bulto, pero como tal... Ahí tapa la foto, ¿crees que los usan? Exacto. Aquí están nuestros jóvenes. Operativamente es así. Pero no sus ideas, exacto, no sus opiniones, que tomen peso y decisión en el rumbo
en la determinación actual de la composición del partido. Puede haber funcionarios o partidos o comités que sean excepciones, y felicitaciones a esos comités. Claro. Pero es el común denominador en todo el país. Y es entonces el reto de cómo hacer que los jóvenes, si no les dan ese lugar, se ganen ese lugar. Claro, por supuesto. A lo que voy con esto, por ejemplo, es que, por ejemplo, a través de las acciones afirmativas, a través de la participación juvenil, del activismo juvenil, del activismo universitario, entre otros, es que se vaya abriendo esta puerta. Qué chingón. Y platícame, ¿qué luchas has organizado tú formas parte de una organización nacional juvenil? Uh-huh. ¿Qué es esta organización? ¿Qué enarbola? Y tú, particularmente, desde que te adheriste, ¿qué luchas has? Bien. Parte de mi activismo antes ¿Cómo se llama la organización? FAISA se llama. FAISA. FAISA. ¿Qué significa? Es el Frente de Acción Independiente Social Autónoma. Ok. Antes de FAISA, yo ya venía desarrollando una especie de carrera como activista sin darme cuenta dentro de la universidad. Activista. ¿Mande? Sin darte cuenta que eras activista. Exacto. ¿Por qué? Acontece esto. Soy autista. Pero mi grado de autismo es autismo grado 1. Enarbolado en lo que antes clínicamente se conocía como el síndrome de Asperger. Okay. Cuando llego a mi facultad, pues tanto profesores como dirección pues empezaron a hacer las adecuaciones porque vieron que destacaba, pero que traía cualidades que a lo mejor compañeros que eran neurotípicos tal vez no contaban con ellos. A partir de ahí, de que haces esos cambios estructurales, por ejemplo, un servidor dentro de mi facultad, es que yo no me daba cuenta que eso es activismo, por donde lo veas. Claro. Y más adelante, pues fue que me empecé a involucrar. Estando yo en Puebla, empecé a involucrarme con otras organizaciones como Pro Libertad y Derechos Humanos en América, de una amiga que es la licenciada Gaby González, que es la presidenta ya del comité de allá de Puebla, de esta organización, que está muy asociada con la causa del autismo. Y ya posteriormente regreso a Sinaloa, sigo con el tema del hacer contenido sobre las neurodivergencias y cómo comprenderlas, y ya llega la parte del Parlamento Juvenil, donde desde una visión más técnica hago de mi trabajo de tesis de investigación, con el cual durante narcopandemia empecé a trabajar. Empecé a trabajar mi tesis de forma adelantada. Hago una iniciativa para quedar en el Parlamento Juvenil. Empecé a desarrollar un activismo más técnico, a través del cual, por el tema de privacidad de los datos, más asociado al tema de Cambridge Analytica y cómo es que ellos fueron una amenaza para la democracia, a través del manejo indebido de datos personales. Okay. Cosa que, por ejemplo, en México tenemos todavía mucho que trabajar. Y ya posteriormente, a raíz de lo del Parlamento, para conocer FAISA es muy importante entender la parte del Parlamento. Conozco muchos jóvenes igual que yo. ¿De todo el país? De todo el país, exacto. Y justamente conozco a uno en particular que tiene 15 años. 15 años. 15 Estaba ahí en años. el Parlamento. Deja tú, ahí en el Parlamento. Le acaban de prestar el pleno del Senado para organizar uno. ¿A él? A él. Al chavo de 15 años. 15, 16 años tiene. Es del Estado de México, se llama Micael. Un saludo a él. La verdad es que es impresionante, porque ves jóvenes desde secundaria, prepa, universidad, súper activos políticamente hablando, y ahí es donde me cae el 20 y digo, ellos están haciendo algo por su entorno, y yo, ¿por qué no? O si lo estoy haciendo, ¿por qué me estoy minimizando tanto? Entonces ahí fue donde entre todos, precisamente, una vez en el Parlamento, porque ¿Ahí nace FAISA? Ahí nace FAISA. Bueno, parcialmente FAISA, porque hay otro personaje que es Eric Flores, que es del Estado de México también. Micael conoce a Eric. Yo llego a lo que es al Parlamento que está organizando en el Senado. Conozco FAISA, me integro a FAISA en Sinaloa, y ya somos aproximadamente unos 6 o 7 integrantes los que armamos la estructura estatal.
Precisamente. ¿Nacional será? No, la estatal. Ah, ok, la parte y ya estatal. en Sinaloa. Nacional, pues somos prácticamente todos los comités estatales. Ok. Wow. ¿Y eso tiene cuánto? Apenas, bueno, operativamente apenas llevamos una semana. Ya formal. Ya formados. Ajá. Estamos armando, ya armamos estatutos. Se supone que son periodos de 3 años en presidencia. Me dieron la presidencia por el tema del activismo que estuve realizando. Claro. La idea es precisamente empezar a buscar y a diferentes causas, ¿no? Buscar encabezar distintos movimientos. Ajá. Acabas de mencionar algo bien importante, distintas causas. ¿Cuáles son las causas de los jóvenes aquí en Sinaloa? Bueno, la prioridad ahorita en FAISA es el tema de participación política. Ok. Repito, las acciones afirmativas. ¿Y crees que es prioridad para los jóvenes la participación política? La parte de empezar a darles voz y un lugar dentro del Congreso local, darles voz dentro de las universidades, pero una voz con peso, y darles voz dentro de las instituciones es parte de esa prioridad. Ese es el peso político. Ese es el tipo de participación que estamos buscando. Primero. Segundo, causas como, por ejemplo, un servidor dentro del espectro político se involucra o se identifica personalmente hacia la derecha. Pero ¿qué crees? FAISA, siendo una organización plural, armé mi estructura del comité estatal, invitando jóvenes y figuras también, no solamente jóvenes, también de experiencia, que aunque no comparten mi línea ideológica, sé que son personas que pueden aportar hacia el otro lado. Y aquí, por ejemplo, es donde entran figuras como Emma Cermeño, que entra en la parte de género y diversidad, que en su activismo va a desarrollar toda la agenda alusiva a género y diversidad en su campo, que es su especialidad. Por otro lado, hay una compañera que se llama Michelle Bernal, que es muralista, se va a encargar de la parte de artes, de la promoción de artes. Está un servidor que se encarga de la parte administrativa y también del conecte con medios y con figuras políticas. Tenemos un vocero, este vocero tiene 17 años. ¿En serio? ¿Cómo ¿Sí? se llama? Gabriel Blanco. Ok. Gabriel Blanco. Lo conozco bien. Uh-huh. Y a partir de ahí hay otras figuras que más adelante se van a ir integrando. Está Melquisedec, que es el secretario general, que es un activista universitario de primera. Así que hay muchas figuras de peso del activismo juvenil dentro del Estado, precisamente, que están integrando a FAISA y que buscamos precisamente incidir en la vida política y pública del Estado, no solamente en convertir, ¿cómo decirlo? No solamente a lo mejor en un futuro tener aspiraciones políticas y llegar a aparecer en boleta, eso va en el camino y luego se verá, sino es el presente, cómo mejoramos el entorno ahorita. Claro, excelente, pues los felicito. Todos son de Culiacán los que mencionas, pero por lo pronto sí. Van a integrar. Vamos a ir integrando municipios paulatinamente. Uh-huh. Muy bien. Y además de esto, ¿qué no causas de FAISA, no causas de tu organización, qué causas ves que enfrentan los jóvenes? Primero que nada, más bien que enarbolan los jóvenes, ¿qué si los ves interesados en eso? ¿Cuáles has detectado que son sus causas? Primero que nada, la parte de oportunidades es crucial. Es muy común y conozco bastantes jóvenes, sobre todo de mi entorno, porque lo vivo, e inclusive también un servidor lo ha vivido, que de no ser por el activismo, honestamente estaría muy estresado por no encontrar trabajo. Y es precisamente eso. ¿Cuántas veces hay en un estado que no tiene la capacidad estructural de mantener la gobernabilidad, cómo se le pueden garantizar oportunidades a los jóvenes cuyas empresas están quebrando o cuyas pocas oportunidades de inversión
no están llegando porque se están yendo a otros estados porque no pueden garantizar la estructura de La seguridad. mínima seguridad. Ajá, exacto. Entonces, ahora bien, las oportunidades, tan sencillo como buscar un primer empleo, hacer experiencia, un primer empleo bien pagado. Sí, Detallitos así. había incentivos a las empresas que contrataban, que daban el primer trabajo a los jóvenes. Exacto. Entonces, de Exonero esta manera, tantos pagos del registro del seguro social y etcétera, etcétera. claro, esa clase de estímulos son cruciales y creo que a partir de ahí puede ser un excelente comienzo para empezar a hacer buena política. Fondos para financiar proyectos viables de jóvenes que ya han elaborado como han incubado su diseño Sí, claro. de empresa, conseguirles fondos. Sí, hay un sinfín de situaciones que no hay. Claro, ¿No? Y sobre todo Sinaloa, siendo un estado tan noble geográficamente por sus características de las universidades, que tal vez académicamente se encuentran en un ranking decente, digamos, podemos llegar a mejores niveles todavía de excelencia. Entonces, Por supuesto. El tope es el cielo. A lo que voy con el comentario es que cuando le impides soñar a un joven es precisamente cuando el país se detiene, porque se empieza a quedar sin futuro. Qué fuertes palabras. Cuando le impides soñar a un joven es justamente cuando un país se detiene. Entonces, a partir de ese momento es que necesitamos empezar a priorizar a las juventudes, porque no son, fuera del discurso de son el presente, vamos a la práctica. Necesitamos precisamente funcionarios que representen un contrapeso real a políticas públicas que a lo mejor puedan significar una amenaza a estas futuras generaciones. Claro. Porque O a al final la de cuentas son los que van a pagar los generación platos rotos de lo que se está haciendo mal ahorita. Exacto. Y justo vamos a las soluciones para cerrar con broche de oro, porque se nos ha ido el tiempo como agua. Sí. De este primer episodio, que si nos das un buen rating, Pedro, entre los jóvenes que se volquen a ver este episodio, tenemos que hacer parte 2. Va, Y claro. además, ayúdame para que puedan estar también los demás integrantes de De Faisa, Sinaloa, Perfecto. aquí en estos episodios, y poder escuchar sus opiniones, sobre todo su visión de Estado. Pero platícame, ¿qué soluciones ves a inmediato plazo, a corto, a mediano plazo, ¿En qué categoría? para estas dificultades que enfrentan los jóvenes hoy, en todos los aspectos, de participación, de oportunidades laborales, de desarrollo en general? Bueno, por ejemplo, ahorita en Faisa estamos tratando de hacer puentes con MIPYMES. Es decir, hay una forma que hay un proyecto que estamos ideando, aterrizando, en el que buscamos cazar dos pájaros de un solo disparo, que es, tenemos el problema de las MIPYMES, que es que están quebrando, estructuralmente tienen deficiencias operativas. Tenemos estudiantes universitarios, por otro lado, que no tienen esa primera oportunidad o que tienen que esperar estructuralmente a que su universidad les abra la puerta para que tengan las prácticas o el servicio social y tener experiencia al fin en campo. En Faisa queremos hacer un puente entre las MIPYMES, para que si tú, universitario, ya tienes conocimiento suficiente como para poder aportarle algo a una MIPYME, aunque sea pequeñito, va, y se lo aportas, bajar alguna especie de apoyo financiero a través de Faisa, a través del cual la MIPYME pueda cubrir los primeros 3 meses hasta que llegue a la operatividad financiera, como para poderle dar un salario al estudiante por el apoyo que le está dando, y ya posteriormente, ya una vez encarregado o rescatado financieramente el negocio o la MIPYME, poder conectar al estudiante con su primer empleo directamente. Ok. De esta manera, pues se garantiza, de un lado, que se tenga esa experiencia, del otro lado, rescatamos la MIPYME. Wow. Y eso es como un esfuerzo que ya están haciendo, pero ¿qué alternativas o qué opciones crees que debe tomar el ayuntamiento? Si quien toma, pues quien gobierna, Primero que nada, hacer Baviera, más fácil, ayuntamiento y el gobierno del estado. primero que nada, hacer más fácil el trámite de formalización de una empresa. ¿Por qué? Hay muchas MIPYMES que no pueden acceder a servicios de pago electrónico, a una cuenta bancaria, y luego tienen temas contables con sus cuentas personales porque, hey, dame la transferencia, y luego no tienen cómo acreditarlos y se hace un tema más grande.
o determinados temas que consideramos que pasan por hecho, pero realmente pues se convierten en problemas estructurales más fuertes. A lo que voy con esto es que si tienes un gobierno que le estorba el emprendimiento, ¿cómo esperamos salir del hoyo económico? Claro. Bueno, pues esa es una de las soluciones. Esa es una de tantas. Muchas otras que puede haber. Y a partir haber. de ahí se genera un efecto cadena que puede llegar inclusive a beneficiar no solamente a familias enteras, porque la economía familiar también se beneficia, negocios familiares, etcétera, sino que también jóvenes que quieran formalizarse estudiando en universidades, precisamente que quieran aprender, que no deserten precisamente, que tengan esa claridad y esa planificación para hacer sus vidas en el Estado y aportar al crecimiento de él. Claro, excelente. Pues estoy segura que vamos a tener segunda parte porque el rating se va a desatar. Así que muchas gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias, nos vemos pronto y nos vemos en el siguiente episodio de Diálogos por Sinaloa.